Esta es la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile en su programa La Entrevista de la Semana. Y hoy nos encontramos con un capellán. Él es José Millalonco, capellán de la Iglesia de Dios allá en Ecuador. José, ¿por qué no te presentas y nos cuentas un poquito cómo nace este llamado a la capellanía? Gracias, pastor. Bueno, un poco mientras escuchaba, tratando de hacer una síntesis mental. Bueno, yo de cuna soy Iglesia de Dios, nací en el Evangelio, junto a mi familia, me creció mi abuelita allí en la Patagonia, Argentina. Como verán, mi apellido es chileno, ¿no? Millalonco, del sur de Chile. Mi abuelo es Araneda, que no conocí, así que si hay Araneda por allá, deben ser también parientes míos. Y siempre cuando viajo a diferentes países me confunden con chilenos. Dicen, ¿usted es chileno? Le digo, no, parezco, pero soy de la Patagonia Argentina, aunque llevo sangre chilena. Un profesor de filosofía me puso Archi, argentino-chileno. Así que tengo sangre chilena, fui reciclado en el sur de Argentina y vivo en el Ecuador. El Señor me llamó al ministerio muchos años, más de 30 años atrás, en la praxis pastoral. Y allí por el año 95, cuando se dio el primer curso de capellanía en el SEMISUD, en el Seminario Sudamericano, acá en Quito, Ecuador, estuvo Jake Popejoy, que en aquel momento era el capellán de la FBI en Estados Unidos. Realmente el primer curso de capellanía me sentí impactado, me sentí que Dios me estaba diciendo, este es tu línea de ministerio, no vas a dejar la pastoral, no vas a dejar la educación, pero esta es la línea. Entendí que a través de la capellanía se abría un abanico de posibilidades que no la tenía un pastor. Actualmente no la tiene un pastor. En el Ecuador, antes de la pandemia, se le cerraron las puertas en todos los hospitales y clínicas a los pastores por la mala práctica de visita hospitalaria. Han cerrado a todo aquel que se identifica como pastor, le cerraron. ¿Por qué? Porque no tienen el entrenamiento que tiene un capellán clínico. Y obviamente en aquel entonces, cuando recibí y empecé a escuchar todo lo que hacían los capellanes, un profesor mío también fue el capellán de la Guerra del Golfo de Estados Unidos, y otro capellán, profesor y amigo, desde ahí nos hicimos amigos, José Cedillo, que está en Texas, que dirige el equipo de capellanes de la clínica más grande de Estados Unidos. Realmente me apasionó la oportunidad y el desafío y la posibilidad de poder tocar puertas, de poder trabajar fuera de la estructura de iglesia, del templo, y entrar a colegios, hospitales, bases militares, que con herramientas más allá de lo que uno aprende a uno en los seminarios. Todo lo que enseña en la capellanía uno no lo aprende en los seminarios teológicos. Son todos los primeros auxilios terapéuticos que uno recibe. Entonces, allí comenzó la pasión y comencé a tomar curso de terapia sistémica, de familia, y aunando y direccionando el ministerio también a lo que es la ayuda y el servicio hacia la comunidad. Así que allí nace por el año 95 el llamado, aunque en mi práctica ministerial había hecho capellanía sin saber que era capellanía. Yo de adolescente iba con el director de evangelismo de la iglesia allí en Comodoro Rivadavia, iba a visitar los hospitales y en realidad el trabajo que hacía era un trabajo de capellanía, solamente que no lo sabía. Y así mucha gente debe estar haciendo trabajo de capellanía, y ahora cuando escuche qué es capellanía se va a dar cuenta que está haciendo capellanía, pero con un adiestramiento, un acompañamiento y un mentoreo puede ser mucho más efectivo y más eficaz. Eh, Realmente el llamado de la capellanía ha sido muy contundente en mi vida. He hecho y tengo experiencia en diferentes capellanías, como la policía, a nivel educativo. He estado sirviendo algunos años como capellán en instituciones educativas aquí en Ecuador. También he estado sirviendo en la presidencia, ya voy por los 12 años, siendo capellán ad honorem, sin sueldo, en la presidencia de la República del Ecuador. Estoy más de 3 años en la Asamblea Nacional. Aquí en Ecuador no hay congreso, no hay congresistas ni diputados. Está todo conglomerado en lo que es la Asamblea Nacional. Entonces, lo que se conoce en otros países como diputado y congresista es una sola, que son los asambleístas. Así que tengo un espacio físico que me han cedido, escribí por carta. Entonces, se han dado todos estos espacios, se ha podido llegar y se sirve
a través de la capellanía. Como pastor no hubiera podido llegar. Como pastor uno sirve en el templo, en la iglesia, predicando, enseñando, guiando a las personas, a las familias. Pero si uno quiere llegar mucho más allá, la capellanía es el lugar correcto. Dios quiere convocar y quiere levantar un cuerpo de capellanes realmente capacitados, capacitados en todo lo que son las herramientas terapéuticas. Nosotros tenemos, yo dirijo y fundé una capellanía aquí, se llama Capellanía Job. Soy también capellán de la Iglesia de Dios de Cleveland, Tennessee, con credenciales de Estados Unidos, pero Capellanía Job justamente hace convenios, capacita a los capellanes, a pastores y líderes laicos, y los empodera. Este viernes tendré reunión con todos los generales de las Fuerzas Armadas del Ecuador, porque la Capellanía Job va a acompañar en el proceso de capacitación institucional, de acompañamiento emocional y espiritual a los soldados. Son 40.000 soldados solamente las Fuerzas Armadas, sin contar la Fuerza Aérea, sin contar la Fuerza Marítima. Pero sin lugar a dudas, este espacio aquí en el Ecuador es único. Nunca se habían abierto las puertas como en este momento histórico. Creo que la pandemia, más allá de todos los estragos que está ocasionando, tenemos que ver las posibilidades que se está brindando, principalmente la capellanía. La capellanía está haciendo un trabajo muy efectivo en este momento y no simplemente en este proceso de pandemia, sino luego de la pandemia va a ser mucho más intenso el abordaje, el acompañamiento de un capellán. Aquí en Ecuador hoy están los hospitales saturados, los que Guayaquil y Quito, que son las dos ciudades principales, Cuenca, los hospitales ya están saturados, la sección de terapia intensiva ya está saturada, no hay espacio, hay 70 personas esperando que se desocupe alguna cama. Entonces, está complicado, tenemos elecciones presidenciales el 7 de febrero, así que tenemos pocas semanas y nosotros estamos viviendo el repunte de contagio por Navidad y Año Nuevo. Entonces la gente se ha relajado porque estaba tranquilo y ahora ha vuelto a subir el nivel de contagio. Ya tenemos la cepa del Reino Unido también aquí en Ecuador, que es una cepa del COVID que se contagia más rápido y afecta más rápido a las personas. Así que la capellanía, bueno, lo que he estado haciendo aquí en Ecuador principalmente ha estado consiguiendo alimentos para personas que se quedaron sin trabajo, a personas vulnerables. Nosotros como iglesia, desde la capellanía de la iglesia local, estamos ayudando a familias que viven en las calles, familias, personas ancianas, moribundos, y una familia les cocina y estamos ayudando para que compre los elementos y puedan tener su almuerzo diario. A veces damos una ayuda, pero el tema es acompañar los procesos. Entonces, que las personas por lo menos este año tengan asegurado su almuerzo. Veremos el próximo año a quién más conectamos para seguir ayudando tal vez a este grupo y a más personas que viven en la calle. Uno preguntará, bueno, pero eso es responsabilidad del gobierno, del municipio, de la alcaldía. Sí, puede ser que sea así, pero mientras veamos necesidad, el capellán siempre está viendo cómo puede servir a la comunidad. Y de esa manera estamos sirviendo. He repartido y muchos capellanes han repartido alimentos no perecederos, acercándonos a algunas familias con los cuidados que necesitamos en medio de esta pandemia. Ropa, alimentos y demás. Pero obviamente no podemos hacer reuniones, agrupar gente, aunque aquí en Ecuador se han reabierto desde unos 3 meses atrás, se ha dado el permiso para la reapertura del templo, pero esta reapertura del templo ha traído una serie de contagios. Muchas iglesias y mega iglesias que han seguido todos los protocolos de bioseguridad han vuelto a cerrar sus puertas sin que el gobierno les cierre. Ellos han vuelto a cerrar porque llegó un líder o alguien y empezó a contagiar al equipo pastoral, al equipo de líderes, a los músicos, y han tenido que cerrar por seguridad. Entonces, esto es una cosa seria y lamentablemente hacemos una mala lectura del Salmo 91, es el salmo más leído en esta pandemia, que el Señor nos cubrirá, nos guardará de toda plaga, pero el tema es que una lectura así rápida no nos permite entender la profundidad de la escritura. Estoy en este momento participando de mi proceso doctoral en Estados Unidos, donde se nos exige trabajar mucho la exégesis y trabajar en función del contexto y la hermenéutica latinoamericana. Y realmente revisando el material bíblico me
me crucé con el Salmo 91. Y cuando empiezo a leer algunos teólogos y hablan de que cuando el Señor habla en el Salmo 91, el salmista habla de que el Señor nos va a guardar. Nosotros tenemos el pensamiento que nos guarda en esta vida, nos guarda en este presente, nos va a guardar de la muerte. Pero el texto bíblico va más allá, porque no va a guardar significa que no va a guardar, aunque muramos, el Señor nos guarda porque se espera que después de la muerte es un paso para ir a la vida eterna y que allá vamos a estar guardados. Y no hemos tenido ese tipo de comprensión del texto bíblico. Entonces hay muchos pastores. Bueno, a mitad de la pandemia me había llegado la información que más de 100 pastores en Bolivia habían muerto. Todos los pastores, bueno, sufrían de hipertensión, de diabetes y tenían algunas otras enfermedades que al contagiarse del COVID le acrecentó y le llevó a la muerte. Aquí en la reapertura de templos, muchos pastores de la ciudad de Manta, aquí en la costa del Ecuador, empezaron a enfermarse del COVID. Hay muchos pastores que han muerto aquí en Ecuador. No tengo yo la estadística de la cantidad de pastores que han fallecido, líderes que han fallecido por reapertura de templo, por predicar, por hacer algo. Realmente tenemos que acomodarnos a las circunstancias y eso no significa que dejamos de ser iglesia. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que romper nuestra estructura y nuestros paradigmas que no tienen que ver con los paradigmas bíblicos. Los bíblicos no cambian, la esencia bíblica no cambia. Yo lamento que muchas iglesias están reabriendo y volvieron a ser, y muchos pastores aspiran a ser la iglesia que eran antes del COVID. Toda iglesia que vuelva a ser lo que era antes del COVID ha perdido el tiempo en la pandemia. La pandemia no ha surtido efecto de enseñanza y aprendizaje. Tenemos que aprender a visualizar cómo ser iglesia en estos momentos de la historia de la humanidad. Las respuestas de ayer a los problemas de ayer no significa que den soluciones a los problemas de hoy. Dieron soluciones ayer, pero hoy necesitamos otro tipo de respuesta para nuestra sociedad, para el momento histórico que estamos viviendo. Eso nos lleva a pastores. Hay pastores de otros países que me han informado que han tenido que cerrar las iglesias porque han estado peleados con la tecnología. Pastor Romo, no saben manejar el Zoom, no manejan ni una plataforma, no manejan ni WhatsApp. Entonces, como estos pastores estaban peleados con la tecnología y la única manera de mantener contacto con la gente ha sido el WhatsApp, ha sido Zoom y diferentes plataformas, se quedaron sin pastorear, se quedaron sin iglesia y ovejas comenzaron a buscar iglesias virtuales, ¿no? En este momento nosotros ya tenemos gente que se está congregando en forma regular de la costa ecuatoriana. Desde el Ecuador ya es parte de nuestra iglesia. Nosotros estamos en Quito, a 8 horas de viaje por tierra. Hay personas que se están congregando con nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha trastocado, pero el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje de esperanza de Cristo sigue siendo el mismo. El tema es cómo llegamos, es el paquete, es la envoltura con la cual presentamos el evangelio. Entonces, no simplemente a la iglesia le ha tocado repensar cómo ser iglesia en estos tiempos, sino la capellanía, cómo hacer gestión de servicio a través de la capellanía. Por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, nosotros vamos a trabajar vía una página web. Allí van a estar los teléfonos de WhatsApp, se va a comunicar con los capellanes darán los primeros auxilios terapéuticos y cuando esas personas necesiten ya ser derivadas porque necesitan iniciar un proceso terapéutico con un profesional, tenemos un profesor capellán con títulos académicos universitarios y 30 años de experiencia en adicciones. Él va a asumir toda la problemática de adicciones, la va a asumir este profesor y obviamente acompañar a los soldados y a sus familias. Entonces, realmente, hoy hablaba con un obispo de la Iglesia de Dios, le hablaba de cómo el pastor tiene que profesionalizarse. Ya no es suficiente como 30, 40 años atrás, siento el llamado, salgo a predicar. Sí, creemos en el poder del Espíritu Santo, creemos en los dones del Espíritu Santo, pero eso acompañado con estudio bíblico, eso acompañado con un sistema de comunicación que sea asertiva hacia las personas, con manejo de carácter, con manejo de inteligencia emocional, con asertividad, proactividad. Oiga, el perfil del liderazgo, el perfil del capellán hoy en día está muy exigente. Por eso la gente no entiende por qué se tiene que tomar tantos cursos para ser capellán. Y realmente los primeros niveles son los básicos porque
como en Estados Unidos hay licenciatura, hay maestría, hay doctorados en capellanía, en salud mental. Entonces, yo creo que tenemos que ver nuestra tarea de capellán con un espíritu de servicio y ver que nuestra tarea no simplemente va a afectar el presente de esa persona o de esa familia, va a afectar la eternidad, porque acompañado de ese servicio va a llegar el Evangelio, va a llegar la palabra de esperanza que es Jesucristo, a la medida de lo posible que la persona tenga la apertura para recibir el Evangelio. Recuerde que la capellanía se realiza y se expande en un espacio interreligioso, ¿no? De acompañamiento emocional y espiritual. Y en ese espacio el capellán, por ejemplo, en la presidencia de la República, yo me atrevería a hablar del 98% de los que laboran allí son católicos apostólicos romanos. Entonces yo siempre, a veces voy con cuello clerical, a veces voy con saco y corbata, pero cuando digo, ¿me permite hacer una oración? Yo siempre pido permiso para orar. Pido permiso para leer la Biblia. Obviamente jamás nadie me negó a hacer ni uno ni lo otro. Es más, a veces se me acercan con los celulares y dice, hable con mi esposa, hable con mi familia, y la familia, los militares viven en otra provincia, en otros lugares, y haciendo consejería desde el teléfono. Entonces, realmente el nivel de servicio de un capellán ha elevado el ministerio, ha elevado el nivel de exigencia, porque rompe y el capellán se saca todo el ropaje religioso. O sea, cambia su lenguaje, no está con el lenguaje de una subcultura evangélica, donde dentro de la iglesia hablamos, decimos David, decimos Goliat y ya conocemos la historia. Decimos Salmo 23 y ya sabemos de qué estamos hablando. Entonces, es un lenguaje interno que todos conocemos. Pero déjeme decirle que yo he leído el Salmo 23 en contextos donde nadie había escuchado el Salmo 23. Cuando yo leía el Salmo 23, era la primera vez en la vida de estas personas que habían escuchado el Salmo 23. Entonces, a uno ahí tiene que detenerse a explicar, a hablar del concepto del Salmo, por qué Jesús es el buen pastor que ha dado su vida por las ovejas, y ya tenemos que hacer un discipulado básico. Así que esos son los grandes desafíos que tenemos, Pastor Romo, aquí en el Ecuador, además de haber fundado la capellanía Job, que es interdenominacional. Soy director de la capellanía de la Iglesia de Dios a nivel nacional aquí en el Ecuador, y soy parte y miembro de la Junta de Propuesta de la Capellanía en América Latina para la Iglesia de Dios. Así que hemos estado trabajando muy fuerte en esta pandemia. Creo que en esta pandemia es donde los pastores, los capellanes hemos trabajado el doble de turno, no tenemos horario y trabajamos 10, 11, 12 de la noche y nos levantamos y estamos conectados todo el tiempo. Pero Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, y Dios nos ha guardado y Dios está abriendo puertas. Y este es el momento para Chile, para Ecuador, para América Latina, tocar las puertas de los gobiernos. Déjeme decirle que antes los alcaldes no querían saber nada de un capellán. Un político no quería saber nada de un capellán. Pero usted habla y se presenta, esto podemos hacer como capellán, le aseguro que en su país, en su ciudad, le van a abrir las puertas porque los gobiernos, los políticos no saben qué hacer. Y los capellanes sí saben qué hacer con el problema del estrés emocional, la depresión y el desánimo. Los capellanes son profesionales para manejar y ayudar y a dar aliento y esperanza a las personas que están viviendo esta pandemia. Ok, muchas gracias. Una última pregunta, porque el tiempo ha pasado súper rápido. Quisiera preguntar, ¿cuál es el consejo que tú le darías a las juventudes evangélicas hoy día? ¿Cómo lo invitarías a ser parte de adquirir los conocimientos de una capellanía? Porque ellos, los jóvenes hoy día están pensando en el ministerio pastoral tan solo, ven solamente el trabajo con su juventud, con sus pares. Pero cuán importante es que los jóvenes hoy día puedan ser parte de la capellanía también. ¿Qué les diría a ellos? Los jóvenes tienen una oportunidad única porque los jóvenes son creativos, los jóvenes aceptan desafíos. Con un pastor de 50, 60 años siempre está pensando 2, 5, 10 veces si va a tomar una decisión o un desafío. Ya a cierta edad no quieren arriesgarse. Los jóvenes se arriesgan y eso es algo positivo en la juventud. Si los jóvenes tienen un llamado pastoral, parte de su llamado pastoral, sin lugar a dudas, en este tiempo es la capellanía. Y no pongas en duda.
Y quiero, en mi trabajo doctoral, he estado trabajando exegéticamente el capítulo 25 de Mateo, donde nos menciona aquel pasaje que nos dice que es la frutilla del pastel del Evangelio de Mateo, porque Mateo habla del reino de Dios y plantea que el rey, que es Jesucristo, va a apartar a las cabras a la izquierda y a la derecha aparta a las ovejas. Y después empieza a decir, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve enfermo, me visitaste, estuve en la cárcel. Y enumera 6 puntos que tienen que ver con la pirámide de Maslow, que son las necesidades principales del ser humano. Y, y dice, ¿cuándo lo hemos hecho? Y cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. ¡Wow! ¿Qué mejor manera que cumplir el Evangelio que llegar con la palabra de esperanza, con suplir necesidades y hablar de Cristo? Es a través de la capellanía. Yo creo que no simplemente en Ecuador, sino en América Latina, siempre ha estado un poco restringido el acceso de pastores a diferentes espacios. Pero un capellán se le abre una serie de oportunidades y de puertas como usted no tiene idea. Si usted quiere ser un líder de impacto, quiere ser un líder que transforme, quiere ser un líder que llegue a la comunidad y a la sociedad, estudie para pastor, está bien, pero estudie para ser capellán. Capacítese para ser capellán. Porque déjeme decirle, y si lo hace a invertido, no hay problema. Si se prepara primero para ser capellán y luego pastor, no hay problema. El pastor es para pastorear, puertas adentro, puertas del templo, como dice el libro del Robert Creek. Un profesor que tuve, excelente, es un mentor y un referente en todo Estados Unidos, y él tiene un libro que se llama Fuera de las Puertas, haciendo referencia a que la capellanía se hace fuera del templo, pero el pastor trabaja dentro de las puertas, dentro de las 4 paredes. Pero hoy ya no tenemos paredes, Pastor Romo. Hoy tenemos el Internet y esto del COVID va a seguir todo el año 2021. Algunos países hablan hasta el 2022 y esperemos que todo esto de las vacunas resulte. Pero más allá, si pasa o no pasa, la capellanía le va a brindar a los jóvenes que desean y aceptan el desafío del ministerio, entienden que Dios le está llamando, prepararse en la capellanía, le va a brindar la preparación para enfrentar y servir a la comunidad, enfrentar los desafíos, ir a un hospital. Yo conozco pastores que tienen miedo a entrar a un hospital, hablando antes de la pandemia, ven una gota de sangre y se desmayan. Pastor Romo, tengo un amigo que es un pastor que hace pesas, músculos. Uno ve grandote, musculoso, ve sangre y se desmaya. La preparación de un capellán le ayuda a usted a manejar la crisis, a manejar el desánimo. El capellán se profesionaliza más que el pastor ¿en qué? En atender crisis, en hacer acompañamiento de duelo, en ver situaciones de crisis familiares, de ser un mediador. O sea, oiga, eso lo hacen los pastores, pero lo van aprendiendo en la práctica. Pero qué bueno insertarse en un proceso de capacitación con gente experimentada para ser un capellán que sirva a la comunidad. Si usted se pone a hablarle a un colegio con 1000 estudiantes o 1000 familias, usted va a hablar de valores, pero de esas 1000, 50, 100, 200 estudiantes van a querer los padres hablar con usted. ¿Usted qué hace como capellán? Usted respeta, no hace proselitismo en su espacio, pero le invita a su iglesia y ahí en su iglesia le ayuda, le hace consejería, le regala la Biblia, ora por las personas. O sea, ahí hace todo el trabajo pastoral. Amén. Así que déjeme decirle, en otras cosas, no es porque yo soy pastor, soy educador, pero soy capellán. Y la capellanía le da la oportunidad de aplicar todos los ministerios juntos en la capellanía. Amén. Ha sido un grato placer escuchar al capellán José Villalonco desde Ecuador. Queremos informarle a todos nuestros teleescucha o audio escucha también en radio. Queremos decirle que la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile tiene una alianza con diferentes ministerios de capellanía a nivel mundial. Hoy estamos hablando con un amigo, con un pastor. Hemos visitado Ecuador, nos ha recibido en su casa, hemos compartido su mesa y hemos percibido ese amor pastoral que es tan necesario en este tiempo. Y hoy que está invitándonos a ser parte de la capellanía, con su experiencia allá en Ecuador, pastor, ¿qué hay de cierto con todo esto? Que
Veíamos en la televisión, cuando pasaban las noticias, que los muertos por el COVID estaban siendo dejados a las puertas de la casa en Ecuador. Nosotros muchas veces pensamos que esto es una exageración, que algunos inclusive piensan que el COVID es una enfermedad manejada, que no es tan fuerte, que no es tan seria. ¿Cómo realmente usted lo ve desde el aspecto pastoral y capellán y lo que ha sucedido en Ecuador? ¿Es tan grave, la verdad? Es muy grave, muy grave. Por eso digo, y cité el Salmo 91, sí, el Señor nos guarda, nos protege, pero hay algo que no entendemos, a veces espiritualizamos todo. Y permítame hacer referencia rápidamente en lo siguiente. Si yo creo en el Salmo 91, yo tengo que creer que Dios es soberano y Dios da sabiduría. Dios dio sabiduría a los hombres, a los médicos, a los científicos. Y ellos nos dicen lavarse las manos, ponerse alcohol, usar mascarilla. Eso viene de parte de Dios, no viene de... Entonces hay algunos que dicen, oh, Dios me protege, no usan alcohol, no usan mascarilla. Y eso es inconsciente. Y en cierta manera estamos desobedeciendo a Dios, porque si Dios está por encima de todo, mi pregunta no es si es cristiano o no el científico. Dios le dio sabiduría al científico. La sabiduría viene de Dios. Entonces, si esos cuidados vienen de científicos, donde esos científicos recibieron sabiduría de Dios, ¿por qué no tengo que obedecer? Entonces, tenemos que guardar distanciamiento. Es verdad, acá en Ecuador, cuando empezó la pandemia, la gente moría en la calle porque le daba ataques cardíacos, se quedaba sin respiración, la falta de oxígeno. Entonces, eso llevó a que mucha gente fallezca en las calles y obviamente la gente no quería acercarse. Habían otras personas que, déjenme decirles, que estaban dormidas, ebrias. Eso a veces en los medios han hecho sensacionalismo, como en todos los países, un ebrio la agarró y el tope del alcohol y se durmió donde la agarró. Y muchas veces, si no, uno se ríe porque eran alcohólicos que estaban allí, no eran gente con COVID. Pero sí, mucha gente ha muerto de COVID en la calle. Eso fue el principio. Allí el sistema sanitario se organizó de tal manera de que ahora está mucho más organizado, se han creado carpas, el antiguo aeropuerto de Quito se armó una clínica, muy buena clínica. Yo he tenido hermanos de la iglesia, miembros de la iglesia, en este lugar que se armó del ex aeropuerto, con todos los equipos y muy buena atención, muy buenos profesionales, al punto de que tenemos una enfermera de la iglesia que trabaja en ese lugar con 240 camas solamente para COVID. Al ser grande está todo distanciado y hace que tenga una buena atención. Si eso pasó, pero acá ahora actualmente los hospitales ya están todos saturados, actualmente, hoy, no hay espacio para los que se enferman de COVID. La gente se ha relajado y al relajarse usa la mascarilla acá en el cuello, o algunos lo usan acá en la cabeza, pero no lo ponen acá. Y la principal manera de contagiarse es a través de la saliva y entra también por los ojos. Entonces no tenemos el cuidado o tocamos algo contaminado y nos llevamos a los ojos los dedos y la mano y eso lleva el contagio. Entonces hay que tener, yo he estado con gente de COVID, pastor, yo he estado con gente de COVID, Wow. yo he estado rodeado de gente con COVID, Mm. Dios me ha guardado, pero ¿qué pasa? Dios me guardó, la promesa de Dios ha sido fiel conmigo, pero a la vez yo he mantenido siempre todos los criterios que dicen los científicos que hay que tener. La mascarilla, si tengo la lavable, la lavamos, si es la que se debe usar 2 o 3 días, pues se bota. O sea, seguimos todo lo que dicen. El ¿Por qué? protocolo. Porque lo que dicen son los que han estudiado y hay que estar atentos. Entonces, sigamos las instrucciones, no somos mesías, no vamos a ser más espirituales por no usar mascarilla. No va a flaquear nuestra fe por seguir las indicaciones, todo lo contrario. Creo que el cristiano tiene que apoyarse en seguir las normas y obedecer, en este caso, a las leyes de los gobiernos que nos indican cómo debemos protegernos y proteger a los demás. Y Amén. mientras hagamos nuestro trabajo de capellanía, de pastoral, hagamos con todos los cuidados. Por ejemplo, un grupo de capellanes dice, pastor, no estamos haciendo capellanía. Le digo, la capellanía la hacemos desde la casa. Yo no le puedo pedir ir a visitar el hospital porque los hospitales no dejan entrar ni a la familia. Yo no puedo exponer a los capellanes a entrar a un hospital con gente con COVID. Claro. Entonces, si a uno lo hace bajo su propia responsabilidad, porque no podemos exigir a la gente hacerlo. Yo lo he hecho, pero lo hago bajo mi responsabilidad. Mm. No puedo sobrecargar ni a la denominación ni a la misma capellanía, pero sí hay que tener las normas de cuidado siempre, Mm. siempre
atentos a todas esas normas para protegernos. El otro día reflexionaba, o sea, a veces la capellanía está un poquito limitada en su tarea, pero es mejor hoy limitarnos para sobrevivir a esta pandemia y trabajar después de la pandemia. Si ahora yo me dedico a trabajar mucho, en algún momento los capellanes, hay muchos capellanes que han muerto Sí, sí, en América Latina, así es. se han enfermado de COVID, otros de manera sobrenatural, toda la familia se ha enfermado y de una manera sobrenatural toda la familia estaba en el peor momento de la crisis de COVID, internado con oxígeno, y Dios le ha sacado. La oración es poderosa, pero otros han partido de la presencia de Dios. Entonces, Sí. yo prefiero aguantar ahora, sigamos orando, hagamos capellanía con las limitantes que tenemos, para que luego de la pandemia vamos a tener... es más, a nivel de América Latina se habla que la segunda defensa, hoy están los médicos y los soldados y los policías en la primera línea, batallando contra el COVID. La segunda línea después de la pandemia va a ser la capellanía en América Latina. Amén. Dios levantará un ejército de capellanes. Así que yo invito a todos los que están escuchando a través del programa del pastor Daniel Romo, que se conecten con el pastor, que se conecten así en Chile, se unan y se capaciten, porque prepárese, porque va a haber mucho trabajo para la capellanía en todos los niveles, en toda agencia de gobierno, públicas y privadas. Amén. Qué bien. Una última pregunta o solicitud. Pastor, ¿qué le diría usted a aquellos estandartes de la fe, aquellos ministros, obispos, pastores que han dado toda su vida al servicio del Evangelio y hoy día se encuentran encerrados en sus casas, apenas aprendiendo a usar el computador, sin ser muy amigos de las nuevas tecnologías y no tienen siquiera páginas en redes sociales, no tienen nada y hoy día se ven su ministerio frustrado porque ellos no pueden estar haciendo la pastoral como estaban acostumbrados? ¿Cuál sería el consejo que usted le daría a ellos? Yo creo y soy una persona convencida de que necesitamos aquellos que nos llevan, están adelantados en el ministerio, aquellos que tienen 50 años de ministerio, 60 años, tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Yo siempre me siento a escuchar a los pastores con muchos años de ministerio, porque siempre tienen algo que enseñar. Pero el proceso de cambios en nuestra sociedad va surtiendo efecto, pero la iglesia evangélica ha ido muy lenta en los cambios. Por eso los pastores debemos ponernos al día. Cuando salió el correo electrónico, yo me acuerdo que fue entre los primeros del seminario que abrí mi correo electrónico cuando surgió, ¿no? Que era una... entonces, es difícil, hay una frustración, pero la frustración no es por el ministerio, la frustración viene porque no sabemos cómo hacer ministerio en este tiempo. Entonces, seamos prácticos, rompamos algunos esquemas, nos toca romper algunos paradigmas, y es, ok, no sé manejar esto, ok, necesito a la juventud. Oiga, yo no soy tan viejo, tengo 52 años, manejo cierta tecnología, pero hoy está saliendo tantos avances que yo ya le tengo que preguntar a mi hijo de 18 cómo hacer. Si yo quiero avanzar en algunas cosas, tengo que preguntar. O sea, preguntar y aprender de los jóvenes no es malo, porque ellos son expertos en esta línea. Yo tengo gente experta en la iglesia en estos temas, entonces le pregunto, mire, ¿cómo podemos hacer? Y ellos me explican todo. Entonces, aprendamos. Eso habla de nuestra humildad, ¿no? Digamos, a ver, jóvenes, la generación emergente de la Iglesia de Dios está dando un puntapié a la iglesia, está dando un empuje a la iglesia como usted no tiene idea, porque ellos tienen la creatividad, tienen las herramientas tecnológicas para saber manejarlas. Entonces, rompamos esquemas. Si queremos seguir con nuestro ministerio, tenemos que aprender a manejar. No le pido que usted sea un experto hoy, pero yo felicito a gente de 70, 80 años. Tengo un pastor jubilado en la iglesia como miembro y él maneja el Zoom. Yo me tomé el día para enseñarle el Zoom. Me tomé unas horas para enseñarle el manejo del Zoom. Y él da clase por Zoom. Él da clase de Biblia por Zoom. Y tiene 80 años, Pastor Romo. 80 años. Entonces maneja WhatsApp, no maneja otras cosas, pero maneja y uno está pendiente acompañando, mire, vea el botoncito abajo, este botón de este color, esta forma, y así, ¿no? Y abuelitos de la iglesia le vamos enseñando para que ellos no dependan del nieto, para que le prenda el micrófono, para que le ayude la conexión. Entonces,
eso lleva un esfuerzo, lleva a aprender cosas que nunca hemos tenido delante de nosotros. Y eso tiene que ver con que somos discípulos de Cristo, pastor. Amén. El discípulo es un aprendiz toda la vida. Aprende del maestro, que es Jesucristo. Si nosotros tenemos un buen espíritu de aprendiz, tenemos que seguir aprendiendo de la vida y aprendiendo todo lo que nos enseña para ser más efectivos y eficientes en la tarea del ministerio. Hoy nos toca, en medio de esta tecnología, mañana puede haber otra tecnología más difícil, de aquí a 20 años habrá, no sé, pero lo que nos toque, nos tocará seguir aprendiendo, ¿no? Y qué bueno que los pastores de 50 años de ministerio puedan aprender, porque los que venimos detrás sería bueno escuchar la experiencia. La experiencia es muy válida. Y yo creo que la juventud que viene rápido y camina rápido, apoyarse con la experiencia, hacen una excelente combinación de equilibrio en el ejercicio del ministerio para hacer más de impacto. La pastoral de muchos años tiene tiene la base bíblica fundamentada, tiene la experiencia pastoral sobre las familias, reconoce cosas que a veces los jóvenes no reconocemos, y es importante escuchar a los que nos llevan la delantera. Amén. Ha sido un grato honor poder conversar con el capellán José Millalonco desde Ecuador. Pastor, le damos un tiempo para que se despida de nuestros seguidores en Facebook. Territorio Centro, Dios les bendiga, les use y prospere sus caminos, como cada uno de ustedes pueda aceptar los desafíos a través de este medio de comunicación y puedan incursionar en aquello que les aseguro que Dios va a sorprender a través de la tarea, el trabajo, el servicio de la capellanía. Dios bendiga a cada uno de los que se han conectado y ven a través de las diferentes redes sociales, y que deje que el Espíritu Santo obre y le pueda usar en este tiempo. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga, querido capellán, y estamos en una próxima oportunidad. Ojalá esté disponible para poder seguir hablando de algún tema de actualidad, algo que suceda en el mundo, algo que esté ocurriendo en algún lugar. Queremos abordarlo, conversarlo y clarificarlo para toda nuestra gente que nos sigue por nuestro canal de YouTube y Facebook. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Ha sido la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile en su programa semanal, La Entrevista de la Semana. Que Dios les bendiga. Bendiciones.